Prepárense. Viviana ha estallado en un arrebato de furia incontrolable contra Emmanuel, propinándole un golpe frontal tras las incisivas provocaciones de Frederick. Un incidente que ha sacudido hasta los cimientos la competencia y promete un desenlace absolutamente impredecible en la inminente recta final. La evidencia irrefutable que ahora podemos mostrarles es un vídeo conmocionante, grabado desde múltiples ángulos y con una claridad que deja sin aliento, que captura el instante. Precisó en que la tensión acumulada, una olla a presión de emociones reprimidas, se desborda en una brutal y agresiva confrontación física, dejando a todos los presentes sumidos en un estado de estupefacción total y absoluta incredulidad. Este suceso, que sin duda marca un antes y un después en la ya turbulenta historia de este reality, no es un mero altercado o una trifulca pasajera. Es, en su esencia más cruda, el epítome de una rivalidad personal que ha escalado hasta límites verdaderamente inimaginables, dejando al descubierto la extrema fragilidad emocional de los participantes bajo la presión casi insoportable de una contienda implacable. Las secuelas de este violento y desgarrador episodio no solo amenazan seriamente la permanencia de los implicados, sino que han sembrado una atmósfera de miedo paralizante e incertidumbre palpable entre el resto del elenco, redefiniendo las reglas no escritas del juego y dejando a la audiencia en vilo sobre lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras, en los recovecos más oscuros de la producción. Las palabras afiladas como cuchillos y cargadas de una intención malévola que Frederick dirigió sin piedad hacia Viviana fueron el detonante de este drama absoluto. Una serie de comentarios venenosos que atacaron despiadadamente su integridad personal, su valía como competidora y su desempeño en la arena, calificándola de débil, superficial e incluso un lastre inadmisible para su propio equipo, en un intento descarado y maquiavélico de desestabilizarla psicológicamente frente a la inminente final que se perfilaba como su gran momento. Fuentes internas, que suplican mantener su anonimato por el temor latente a represalias que podrían arruinar sus carreras, han revelado con voz temblorosa que Frederick habría insinuado, con una frialdad calculadora y un cinismo pocas veces visto, que Viviana solo había llegado tan lejos en la competencia gracias a favores ocultos o a la debilidad manifiesta de sus oponentes, minimizando por completo cada gramo de su esfuerzo y cada pizca de su talento genuino. Estos señalamientos, pronunciados con una saña desmedida, no solo buscaban herirla en lo más profundo de su ser, sino también sembrar la duda en el público y en sus compañeros, minando su confianza en el momento más crítico y determinante. La escalada verbal alcanzó su punto más álgido y peligroso cuando Frederick, sin miramientos, cruzó una línea personal infranqueable, aludiendo a aspectos muy íntimos y privados de la vida de Viviana que nada tenían que ver con la competición, lo que desató su ira de manera explosiva e incontrolable. Es hora de enfrentarnos a la verdad. ¿Crees que estas crueles acusaciones, diseñadas para destruir, justifican lo que vino después? ¿O hay algo más siniestro detrás? Pero el verdadero catalizador de la explosión de Viviana, el factor que encendió la mecha final, fue la agresión vil y artera de Emmanuel, quien, lejos de calmar una situación ya volátil, añadió más leña al fuego con su propio comportamiento provocador e inaceptable, llevando el ambiente a un punto de ebullición insostenible. Testigos presenciales, con el rostro aún marcado por el asombro y el miedo, afirman con una convicción desgarradora que Emmanuel, aprovechándose el estado de vulnerabilidad extrema en que se encontraba Viviana tras las hirientes palabras de Frederick, se acercó a ella con una actitud despectiva, amenazante y claramente intimidatoria, empujándola levemente pero con malicia, y susurrándole frases descalificadoras directamente al oído, como si buscara una reacción violenta, una chispa que encendiera un incendio. Esta táctica, claramente premeditada y con una intención perversa, buscaba llevar a Viviana al límite de su resistencia mental, explotando su punto más frágil en un entorno de alta presión donde las emociones están a flor de piel. No fue simplemente un empujón inocente. Fue una agresión psicológica y física sutil, pero intensa y demoledora, diseñada meticulosamente para quebrarla por completo, para romper su espíritu combativo. El gesto,
captado por las cámaras con una precisión escalofriante, aunque breve en su duración, estuvo cargado de una intención maligna innegable. Un intento claro de intimidación que superó los límites de cualquier confrontación deportiva y se adentró de lleno en el terreno de lo personal, de lo absolutamente injustificable e inmoral. La magnitud de su complicidad en esta situación es evidente y clama por un castigo ejemplar. La connivencia de Emmanuel en esta brutal emboscada emocional es un factor que no podemos ni debemos ignorar. El punto de inflexión para Viviana, el momento en que su resistencia se quebró irremediablemente, llegó cuando la combinación de las hirientes e infames palabras de Frederick y la agresión física y verbal calculada de Emmanuel se fusionaron en un torbellino de emociones insostenibles que arrasaron con su autocontrol. La veíamos tensa, apretando la mandíbula hasta el dolor, intentando contener un volcán a punto de erupcionar. Con los puños apretados con fuerza desmedida y la mirada perdida en un punto lejano. Pero la reiteración constante de las afrentas y el contacto físico invasivo de Emmanuel fueron, sin lugar a dudas, la gota que derramó el vaso de su ya agotada paciencia, desatando una fuerza imparable. Fue un instante de furia pura, un destello cegador de indignación en sus ojos que se transformó de inmediato en acción, una respuesta visceral a una provocación que excedía todo lo tolerable. No fue un acto impulsivo sin razón aparente, sino el resultado inevitable de una acumulación sistemática de insultos, humillaciones y faltas de respeto que finalmente quebraron su autocontrol, empujándola a un precipicio sin retorno. El golpe a Emmanuel no fue solo un acto de agresión aislada, sino una manifestación desesperada de quien se siente acorralado y sin otra salida, una respuesta feroz y visceral a la provocación constante y al abuso emocional y físico que había estado soportando con admirable estoicismo. La escena, tan cruda como real, deja una pregunta flotando en el aire, una interrogante que nos atormenta. ¿Cuánto más se puede exigir a un competidor antes de que su espíritu se rompa por completo? ¿Y qué precio pagará Viviana por esta reacción irrefrenable en medio de la barbarie? Si pensabas que esto es todo, agárrate fuerte, porque la verdad completa es mucho más oscura y retorcida de lo que tu mente puede siquiera imaginar. El caos que se desató en el plató tras el impacto fue absoluto y ensordecedor. Gritos que perforaban el aire, empujones descontrolados, y un equipo de seguridad interviniendo de inmediato con una celeridad asombrosa para separar a los contendientes, mientras Emmanuel se sujetaba el rostro, visiblemente afectado y con una expresión de dolor y sorpresa. Sus compañeros y rivales quedaron congelados en sus sitios, presenciando una escena que jamás hubieran podido imaginar en un entorno de competición. Un momento de vergüenza colectiva y conmoción profunda para todos los presentes, marcando un hito trágico en la historia del programa. Los murmullos de incredulidad y las miradas de reproche se mezclaron con algunas de comprensión y hasta de apoyo silencioso hacia Viviana, quien, tras el golpe liberador, parecía haberse desinflado por completo, su rostro reflejando una mezcla desgarradora de arrepentimiento inmediato y una extraña liberación, como si un peso monumental hubiera sido alzado de sus hombros. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión palpable que aún perdura en el aire, marcando un antes y un después en las complejas relaciones entre los participantes. Este incidente no es solo una anécdota desafortunada, es el presagio inequívoco de que la verdadera batalla, la de los egos desatados y las emociones incontrolables, ha llegado a un punto de no retorno. Un punto donde las máscaras han caído y la crudeza de la naturaleza humana se ha expuesto sin filtros. Las implicaciones devastadoras de este escándalo para la recta final son simplemente catastróficas y abren un abanico de posibilidades inquietantes y perturbadoras, con consecuencias que podrían redefinir el formato completo del programa. La dirección del programa se enfrenta ahora a una decisión monumental, una encrucijada ética y legal. Sancionar a Viviana, a Emmanuel, a Frederick o a todos ellos por igual, aplicando el peso total de las reglas. Una descalificación fulminante de Viviana,
Si bien sería la consecuencia lógica y esperada de una agresión física innegable, también podría ser percibida por la audiencia y por gran parte de la opinión pública como un acto injusto y desproporcionado si se considera la provocación previa sistemática y la agresión insidiosa de Emanuel que la empujaron al límite. Pero, ¿y si Emanuel o Frederick también reciben un castigo ejemplar por su agresión verbal y psicológica, que rompió el equilibrio mental de Viviana? El equipo legal del programa ya está revisando minuciosamente cada segundo del material grabado, analizando los antecedentes de conflicto entre ellos y las estrictas cláusulas del reglamento, buscando cada detalle que pueda inclinar la balanza de la justicia. Este veto no solo empaña la imagen ya de por sí controvertida de los atletas, sino que proyecta una sombra de dudas profundas sobre la integridad y la ética de la competencia misma. La reputación del reality está en juego, pendiendo de un hilo. Y la forma en que se maneje esta crisis sin precedentes definirá el futuro no solo de los involucrados, sino de todo el formato. No te vayas. Lo que se esconde bajo la superficie de esta investigación es una red de secretos que te dejará sin aliento. Las especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de este drama que ha convulsionado la esfera mediática son un torbellino incesante de teorías, cada una más oscura y perturbadora que la anterior, alimentando el frenesí de los comentaristas y los espectadores. Algunos sí sugieren con vehemencia que Frederick y Emanuel actuaron en concierto, con una estrategia calculada y fríamente diseñada para eliminar a Viviana, una de las contendientes más fuertes y una amenaza innegable para sus propias aspiraciones en la recta final. Se rumorea insistentemente que podrían haber estado conspirando desde hace semanas, urdiendo un plan para provocarla hasta que estallara de forma incontrolable, sabiendo perfectamente que una reacción violenta conllevaría su inmediata expulsión y despejaría su camino hacia la victoria. Otros, con una visión más fatalista, creen que fue un arrebato espontáneo de resentimiento acumulado, fruto de la presión extrema a la que son sometidos y la convivencia forzada en un entorno de alta competitividad, donde las personalidades chocan de forma irremediable, desatando una tormenta perfecta. Y no faltan quienes susurran con voz apagada que la rivalidad va mucho más allá de la competencia en sí, implicando viejas rencillas personales o incluso asuntos sentimentales no resueltos, que ahora emergen a la superficie de la manera más brutal y pública imaginable, convirtiendo la arena en un cuadrilátero de batallas íntimas. La verdad, sea cual sea su forma final, está profundamente enterrada bajo una densa capa de resentimiento, ambición desmedida y manipulaciones ocultas, y su revelación podría convulsionar a la opinión pública de una forma sin precedentes, desvelando una faceta sombría de la televisión. El componente ético de esta situación es profundamente perturbador y desdibuja peligrosamente las líneas entre la competencia sana y las vendetas personales, dejando al descubierto una crisis moral que exige respuestas. ¿Es verdaderamente aceptable que la agresividad verbal y la provocación psicológica, calculadas para destruir la moral de un oponente, sean consideradas parte del juego o herramientas válidas para la victoria? ¿Dónde termina el espíritu deportivo, que se presupone honorable, y comienza el abuso sistemático y la tortura mental? La audiencia, irremediablemente dividida en un debate encarnizado, se debate entre la condena unánime y tajante hacia la violencia física, que nadie justifica, y la comprensión hacia Viviana, quien fue empujada al límite de su cordura por un comportamiento inhumano y cruel. La opinión pública clama por justicia, pero la definición de justicia en este escenario es una tarea compleja, moralmente ambigua y llena de matices, donde las responsabilidades se entremezclan. El incidente no solo ha puesto a prueba la resiliencia de los competidores, sino también los valores éticos fundamentales que se supone que rigen este tipo de programas, dejando al descubierto sus fallas. Se ha creado un precedente peligroso, donde la manipulación descarada y la agresión velada se entremezclan con la aspiración a la victoria, dejando una estela de preguntas sin respuesta sobre la integridad del entretenimiento televisivo. Si pensabas que la competencia era solo física, quédate, porque la guerra psicológica ha rebasado absolutamente todos los límites y se acerca a un punto de no retorno en esta historia, que te dejará helado.
Las apuestas para la recta final se han disparado exponencialmente, alcanzando cifras récord, y la dinámica de la competencia ha cambiado radicalmente, virando hacia un terreno más oscuro y peligroso tras el incidente. Antes de este suceso, Viviana era considerada una de las favoritas indiscutibles, con un camino claro hacia el triunfo, y su potencial ausencia o una sanción severa abre un hueco estratégico colosal que otros participantes buscarán explotar a toda costa, sin piedad, en una carrera por el poder. El ambiente entre los competidores es ahora más tenso y hostil que nunca. La confianza ha sido minada por completo y las alianzas previas, forjadas con promesas vacías, penden de un hilo tan delgado que podría romperse en cualquier momento. Cada mirada furtiva, cada palabra pronunciada, cada gesto sutil, está siendo analizado con un microscopio de desconfianza, pues nadie quiere ser el próximo objetivo de una emboscada psicológica, o el siguiente, en sucumbir a la presión asfixiante. Este altercado no solo ha afectado a los implicados directos, sino que ha inoculado el miedo y la desconfianza en la mente de todos, transformando lo que era una sana rivalidad en una lucha por la supervivencia, donde los límites morales se han difuminado peligrosamente, dejando espacio para cualquier artimaña. La final ya no es solo una prueba de fuerza o habilidad atlética, sino un verdadero campo de batalla psicológico, donde las mentes compiten con la misma ferocidad que los cuerpos. En este instante, la dirección del programa está sumida en un caos absoluto, con sus oficinas centrales funcionando como un auténtico hervidero, celebrando reuniones de emergencia a puerta cerrada que se extienden hasta altas horas de la madrugada, para determinar las sanciones pertinentes con la máxima urgencia. Se barajan múltiples escenarios, cada uno más complicado que el anterior. Desde una suspensión temporal para los tres involucrados, lo que sería un intento de salomónica decisión, hasta la expulsión definitiva de Viviana por agresión física, o incluso la aplicación de medidas disciplinarias severas para Emmanuel y Frederick por su rol protagónico como provocadores y arquitectos del conflicto. Las redes sociales están que arden, con millones de comentarios, hashtags y tendencias a favor y en contra de cada participante, demandando transparencia y justicia con una vehemencia nunca vista. La presión mediática es inmensa, una fuerza imparable que podría derribar cualquier intento de encubrimiento, y la decisión que se tome sentará un precedente crucial que afectará a futuras ediciones, marcando un antes y un después. La credibilidad del reality está en juego, pendiendo de un hilo muy fino, y la audiencia espera una resolución rápida, contundente y justa que deje claro que el abuso, ya sea físico o psicológico, no tiene cabida en este tipo de competiciones ni en la sociedad. Esta situación es una bomba de tiempo a punto de estallar, y su detonación definitiva está a punto de ocurrir, revelando verdades que harán temblar los cimientos de la industria televisiva. Pero la crisis no termina con una simple sanción. La producción se enfrenta a un escrutinio sin precedentes, con acusaciones de negligencia al permitir que la tensión escalara hasta estos niveles tan peligrosos. ¿Sabían los productores de las hostilidades latentes? Ignoraron deliberadamente las señales de advertencia para aumentar el rating, priorizando el espectáculo por encima de la seguridad y el bienestar psicológico de los concursantes. Estas son preguntas que resuenan en los pasillos de las cadenas televisivas y en las conversaciones de millones de espectadores indignados. Abogados externos ya han sido contratados para investigar el protocolo de seguridad y el manejo de conflictos, analizando si hubo una omisión de deber por parte del equipo. Se habla de posibles demandas por daños psicológicos y agresiones, lo que podría desencadenar un proceso legal largo y costoso que dañaría irreparablemente la imagen de la productora y el canal. La reputación, antes impoluta, ahora está bajo un manto de sospecha, y el programa podría enfrentar no solo la pérdida de audiencia, sino también la retirada de patrocinadores importantes que no desean verse asociados con un escándalo de esta magnitud. Manténganse pegados a este espacio, porque los detalles de esta conspiración silenciada son más perversos de lo que jamás imaginaron y están a punto de salir a la luz. Las consecuencias se extienden mucho más allá de las cámaras y los sets de grabación. La salud mental de Viviana, Emmanuel y Frederick
está ahora bajo un foco de atención intenso y preocupante. ¿Cómo afectará este incidente su bienestar a largo plazo? Las repercusiones psicológicas de un altercado tan público y humillante pueden ser devastadoras, dejando cicatrices emocionales que perdurarán mucho más allá de la final. Se ha rumoreado que Viviana ha estado recibiendo apoyo psicológico de emergencia, mientras que Emmanuel, aunque afectado físicamente, muestra signos de un estrés postraumático que lo mantiene en un estado de alerta constante. Frederick, por su parte, parece impávido en apariencia, pero las presiones internas que carga son inmensas, y el odio que ha cosechado en redes sociales podría tener un efecto corrosivo en su psique. Estos no son solo personajes de televisión, son seres humanos con límites y fragilidades. La línea entre el entretenimiento y la explotación emocional se ha borrado peligrosamente, y esta tragedia es un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a la exposición constante bajo la lupa de millones de ojos. Pues la pregunta crucial es: ¿quién asumirá la responsabilidad por el daño psicológico infligido en este cruel juego de la fama? La situación ha generado un debate encendido sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y los límites éticos de los realities. ¿Hasta dónde puede llegar un programa en su búsqueda de audiencia y drama? ¿Se justifica poner en riesgo la integridad física y mental de las personas en aras del entretenimiento? Expertos en psicología y ética televisiva han alzado la voz, condenando la permisividad con la que se manejan las provocaciones y los conflictos en este tipo de formatos, calificándolos de circos romanos modernos donde la dignidad humana es sacrificada en el altar del rating. La indignación pública es una marea creciente, y muchos exigen una regulación más estricta para proteger a los participantes de la manipulación y el abuso emocional. Este escándalo podría ser el punto de inflexión para una revisión profunda de las normativas que rigen los realities, obligando a las productoras a priorizar el bienestar de sus concursantes por encima de las ganancias. La sociedad está pidiendo a gritos un cambio, una redefinición de lo que consideramos entretenimiento en la era moderna, antes de que ocurra otra desgracia. No te pierdas nuestra próxima entrega, porque te revelaremos conexiones inesperadas entre Frederick y Emmanuel que cambiarán completamente tu percepción de esta historia. El futuro de Viviana, Emmanuel y Frederick pende de un hilo extremadamente delgado, más precario que nunca. Para Viviana, este incidente podría significar el fin abrupto y prematuro de su incipiente carrera en realities, manchando su reputación de forma indeleble y cerrando puertas que antes estaban abiertas de par en par hacia el estrellato. La etiqueta de agresiva o incontrolable podría perseguirla durante años, a pesar de las innegables provocaciones que la llevaron a ese punto de no retorno, desdibujando la empatía del público. Para Emmanuel y Frederick, aunque no hayan sido los agresores físicos directos, su comportamiento provocador, inhumano y manipulador los coloca en una posición ética y legal muy comprometida, enfrentándose no solo a la censura pública y al escarnio mediático, sino también a posibles consecuencias contractuales severas por incitar deliberadamente a la violencia y el conflicto en un entorno televisivo. Este episodio trascenderá la competición, convirtiéndose en una lección amarga sobre los peligros latentes de la ambición desmedida, la falta absoluta de control emocional y la ausencia de empatía bajo los reflectores implacables de la fama. Las heridas, tanto físicas como emocionales, tardarán mucho tiempo en cicatrizar, y el eco desgarrador de esta explosión resonará por mucho tiempo en sus vidas, definiendo su legado y su futuro. Pero la trama no se detiene aquí. Surgen teorías conspirativas cada vez más elaboradas sobre la verdadera naturaleza de la rivalidad entre Frederick y Viviana. Es posible que su enemistad sea un montaje, una estrategia cuidadosamente orquestada desde el inicio del programa para generar drama y captar la atención del público. Algunos analistas de contenido de realities sugieren que este tipo de conflictos calientes son a menudo incentivados o incluso planificados por la producción, con guiones no escritos que empujan a los participantes a límites extremos para asegurar el rating. La reacción desmedida de Viviana podría haber sido, en este escenario, el clímax de una narrativa prefabricada, un punto de inflexión necesario para revitalizar la audiencia.
Estaban Frederick y Emmanuel actuando bajo instrucciones veladas, siguiendo un libreto para desestabilizar a Viviana y asegurar un momento de alto impacto. La posibilidad de que todo este drama haya sido un teatro cuidadosamente montado, un cruel experimento social diseñado para explotar las emociones humanas, es aterradora y pone en tela de juicio la autenticidad de todo el show y de la televisión en general. Este es el verdadero dilema, la verdad incómoda que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Y tenemos datos que apuntan a que es más real de lo que parece. Ahora, los focos se dirigen hacia los demás competidores, cuya postura ante este escándalo es crucial. Algunos han optado por el silencio, temiendo verse arrastrados al torbellino mediático, mientras que otros han comenzado a tomar bandos, generando nuevas fracturas dentro del grupo. Las alianzas se han roto, las traiciones están a la orden del día y la desconfianza ha calado hondo en cada uno de ellos. La competición, que antes era una muestra de habilidad y estrategia, se ha transformado en un juego de lealtades, donde cada palabra y cada gesto son interpretados como una señal de apoyo o de reproche. Este ambiente de sospecha y hostilidad es el caldo de cultivo perfecto para nuevos conflictos, y la recta final podría ser escenario de más confrontaciones, no solo físicas sino verbales, que podrían superar incluso lo ya vivido. ¿Quién será el próximo en ceder a la presión y mostrar su verdadera cara? La presión es tan palpable que algunos participantes ya muestran signos de agotamiento extremo, ansias, e incluso rumores de que han estado recibiendo sustancias prohibidas para mantener el rendimiento y la calma. Te prometo que en minutos, esta impactante información te dejará completamente anonadado. Los patrocinadores, figuras clave en la financiación de estos programas, también están en el ojo del huracán. ¿Cómo reaccionarán las grandes marcas ante un escándalo de esta magnitud? La asociación con un programa que promueve la violencia y el abuso, incluso psicológico, podría dañar gravemente su imagen corporativa y sus ventas. Ya se rumorea que algunas empresas han iniciado conversaciones para retirar su publicidad o renegociar sus contratos, lo que supondría un golpe financiero devastador para la producción. La lealtad de los anunciantes no es incondicional, y en un mercado tan competitivo, la ética y la imagen de marca son factores determinantes. Si los patrocinadores deciden abandonar el barco, el futuro de El Reality y de todos los programas similares estaría en serio peligro. Este incidente no es solo un problema de audiencia, es una crisis económica y de reputación que podría tener consecuencias de largo alcance para toda la industria del entretenimiento. La responsabilidad social corporativa de las empresas se pondrá a prueba como nunca antes, y su decisión podría ser el veredicto final sobre la viabilidad de este tipo de formatos televisivos tan controvertidos. Lo que está por venir en la recta final superará cualquier expectativa y redefinirá la esencia misma de la competición. Prepárense para una revelación que cambiará todo lo que creían saber, porque las fuerzas oscuras que operan detrás de escena son mucho más complejas, manipuladoras y perversas de lo que nadie pudo imaginar, involucrando a personas insospechadas. ¿Están listos para la verdad cruda, desnuda y sin filtros que está a punto de explicarse, desvelando una conspiración que te dejará helado? Si te quedas, descubrirás el hilo negro que une estas agresiones, las agendas ocultas, y las consecuencias que sacudirán la final como un terremoto devastador, marcando la historia de la televisión para siempre. Asegúrate de no perderte ni un solo segundo de esta exposición que lo cambiará todo. Viviana explotó. Golpeó a Emmanuel tras la agresión y las palabras de Frederick, y ahora la recta final se perfila como un campo de batalla de consecuencias inimaginables que sacudirá todo el panorama mediático. Este es el escándalo que lo cambia todo. No te quedes fuera de esta explosión de verdades. Suscríbete ahora a nuestra plataforma para no perderte ni un solo detalle de esta impactante verdad y todas las exclusivas que desvelaremos minuto a minuto. Hasta la próxima, que el shock los acompañe mientras desentrañamos esta increíble historia.